actividad que tiene la célula. Está indicando que el citoesqueleto como que tiene tres funciones muy importantes: dar la forma, la organización interna y también permitir el movimiento dentro de esta estructura. Aquí podemos ver con mayor claridad, aquí está mitocondria, que está siendo sujetado por los microtúbulos, ¿no? Aquí están, aquí se encuentran los microfilamentos y aquí están también los filamentos intermedios, o sea, son los tres componentes del citoesqueleto, ¿no? Aquí están las características de los microtúbulos, que para qué sirve más o menos, ¿no? Cómo está su estructura. Aquí podemos observar que está compuesta en base a la tubulina alfa-beta, ¿no? Y lo que le va a conferir es la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, ¿ya? Esa es la función más o menos que va a cumplir estos microtúbulos. Aquí están los tres componentes, cada uno con sus características, siendo el más grueso este de aquí, que tiene 25 nanómetros, este intermedio que tiene 8 a 12 nanómetros, y estos microfilamentos que tienen entre 6 a 8 nanómetros, ¿no? Entonces, los filamentos de actina dan la estabilidad a la célula y su forma. Entonces, estos filamentos que se llaman de actina van a ser responsables directos de la estabilidad de la célula y también de su forma. Ahora, los microtúbulos intervienen en diferentes procesos celulares, o sea, va a tener mucha más actividad. Estos microtúbulos funcionan especialmente durante la división celular para el transporte de los cromosomas a los extremos, ¿no? Y tenemos a los filamentos intermedios que nos dicen que dan la rigidez a la célula. Entonces, estas son las actividades de los tres componentes que tenemos: los filamentos intermedios, microtúbulos y los filamentos de actina, ¿ya? Estamos recalcando todo aquello que es de mucha importancia dentro de esta estructura. Eso es respecto a lo que es el citoplasma. Ahora vamos a pasar a otro de los componentes, que hablamos bastante de las membranas nosotros, ¿no? Porque hay muchos de los organoides dentro de lo que es la célula que llevan a veces una doble membrana, una membrana simple, y algunas que no tienen tampoco membranas, ¿no? Las membranas, en muchas de ellas, son parte de la actividad o son parte de la función del organoide, ¿ya? Esta es una membrana celular, que esta estructura de esta membrana se considera que es de todas las que hablamos. Esta membrana tiene el núcleo, la membrana citoplasmática, el tonoplasto, la membrana del retículo endoplasmático, la membrana del aparato de Golgi, etcétera, ¿no? De mitocondrias, de cloroplastos, es más o menos una teoría. Hay muchas teorías en la membrana celular, pero una de las teorías que se aceptan casi en general es esta teoría del mosaico fluido, que se llama, que tiene una estructura que vamos a ir conociendo, ¿ya? Aquí nos dice qué es la membrana celular. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, es una bicapa lipídica que delimita todas las células, ¿no? Esta es una foto que nos están mostrando de la membrana.
Aquí podemos observar que esto tiene una doble capa lipídica, ¿no? Esta membrana tiene el núcleo, tiene la membrana citoplasmática, tiene la vacuola, etc. ¿Cuáles son las funciones de la membrana? Esto tienen que aprendérselo muy bien, porque estas membranas dentro de la estructura celular tienen mucha importancia. Entonces, una de las primeras funciones nos indica que es una barrera semipermeable. ¿Qué quiere decir? Que no está totalmente impermeabilizado, ¿no? Sino que permite el paso de ciertas sustancias o de líquidos para el intercambio entre la célula y la parte externa. Segundo, sirve como protección, es muy importante, ya que gracias a esto no pueden ingresar, ¿no?, ni los microorganismos porque están siendo protegidos. Ayuda a la compartimentalización subcelular, o sea, va a permitir de alguna manera contribuir en la ubicación hasta los componentes subcelulares, ¿no? Va a regular el transporte desde y hacia la célula, o sea, transporte interno y externo. Va a servir como receptores, va a poder captar o recibir ciertas sustancias o componentes que va a poder ingresar dentro de la célula o también expulsarlas, ¿no? Y esto es muy, muy importante, este último. Es el reconocimiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a los componentes de la membrana celular, se puede formar lo que se llaman los tejidos, porque ¿qué son los tejidos? No es nada más que la unión de células, ¿verdad? Pero esta unión de células tiene que tener las mismas características, ¿no? Para que puedan realizar o coordinar la función específica o funciones específicas que tienen que cumplir. O sea, sirve para formar tejidos, sirve para formar los orgánulos y al final es el responsable de formar todo el cuerpo vegetal. Por eso se dice que esta última, que es una función muy importante, el de permitir el reconocimiento celular. ¿Ya? Aquí tenemos los componentes de la membrana celular. Tenemos aquí que son los lípidos, que es una doble capa. Tenemos estas basitas que son las proteínas, que son proteínas integrales, ¿no? Y tenemos también a los glúcidos o llamados también carbohidratos, ¿no? Que son estas ramitas que están pegadas a proteínas y también a lípidos. Entonces tenemos tres componentes muy importantes dentro de la estructura que viene a ser la membrana celular. Entonces, tenemos lípidos un 40%, nos dice, proteínas 50% y los glúcidos 10%. Aquí están las proteínas, los lípidos y también los carbohidratos o llamados glúcidos o también azúcares, ¿ya? Ahora, ¿qué función cumplen cada una de ellas? Aquí tenemos uno de los componentes que son las proteínas. Según su función, ¿qué pueden hacer estas proteínas dentro de lo que es esta membrana? Estas cosas, por favor, jóvenes, les voy a pedir que realmente las anoten porque son de mucha, mucha importancia.
Esta estructura, las características que estamos viendo de las membranas, les va a servir para muchas materias posteriormente. Nosotros conocemos todo esto, vamos a poder comprender mucho mejor cómo es que es la fisiología de un vegetal, ¿ya? Entonces, las proteínas que hemos visto dentro de lo que es la membrana citoplasmática nos indica, uno, son transportadoras. Estas van a tener transportes que serían transportes activos y transportes pasivos también, ¿no? Sabemos cuando es activo es con gasto de energía y cuando es pasivo es sin gasto de energía, ¿no? Esa es una de las funciones de ser transportadores. Pueden ser conectoras también, así pueden servir para la conexión, para el anclaje con otros componentes que son parte de la estructura. Pueden recibir, son los que van a recibir, por decir, lo que es la energía lumínica, ¿no? Para poder ingresar luego y convertir en energía química. Y lo otro, las proteínas son también enzimas. Ya sabemos qué son las enzimas, ¿verdad? Las enzimas son catalizadores de toda reacción química. Entonces, también tenemos a las proteínas como las enzimas, quienes van a contribuir en la digestión de muchas sustancias para favorecer el funcionamiento del citoplasma. ¿Alguna pregunta sobre las proteínas? Aquí con las figuras y todo, y lo que nos están indicando aquí se entiende bastante, ¿sí o no? ¿Están en clases? Sí, Jefebel. Finge, sí. Sí, Inge, Ah, ya, ya. No se duerman, por favor. Es bien bonita esta parte. Interesante, además. Luego, el otro componente de la membrana también son los carbohidratos, que vienen a ser los glúcidos o llamados también azúcares, ¿no? Estos carbohidratos forman una capita que se llama glucocálix. ¿Por qué se llama glucocálix esta capita? Porque estos glúcidos o carbohidratos se unen a las proteínas y se denominan glucoproteínas. Estas mismas glucosas o carbohidratos se unen también a los lípidos. Y cuando se unen a los lípidos, estos se denominan glucolípidos. Entonces, en esta capita, estos carbohidratos o los glúcidos se unen a proteínas y también a lípidos. Y al unirse con estos otros componentes, a esta capita se le denomina glucocálix. Glucocálix. ¿Por qué es importante esta capita que se llama glucocálix o glicocálix? También van a encontrar en otras bibliografías. Tiene dos funciones muy importantes. Uno es dar soporte a la membrana, va a ser parte de la estructura, ¿no? Y esto que les había dicho, que es muy importante, es una de las funciones más importantes que tiene la membrana celular, que es el reconocimiento celular. Entonces, gracias a esta capita, que es el glicocálix, es lo que se hace el reconocimiento de las células para formar tejidos, reconocimiento de estos tejidos para formar a los órganos y el reconocimiento de órganos para formar toda la estructura vegetal. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Parece que no hay. Debe estar muy claro, ¿verdad? Aquí están los movimientos celulares que les decía. Esto es con gasto de energía, que es el activo, y el pasivo, sin gasto de energía. Aquí tenemos lo que nos habla de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. O sea, estamos hablando de todo aquello que se va moviendo dentro del citoplasma, ¿no? A través de la membrana celular. Tenemos un transporte pasivo cuando es una difusión simple, cuando es por ósmosis. ¿Alguien sabe por qué decimos transporte osmótico? ¿No hay nadie? Por la evaporación, Inge. Por ahí más o menos. A ver, ayúdenle, por favor. ¿Alguien ya ha hablado? ¿No hay nadie más que pueda decir algo? Es el transporte de moléculas de agua ¿Ya? ¿A través de qué? a través de la membrana plasmática. Ah, ¿cuál es tu nombre? Celina Hidalgo. Gracias, Celina. Ay, esto no está escribiendo, un ratito, no está escribiendo mi lapicero. Gracias. La ósmosis es un transporte que se realiza siempre a través de una membrana. En este caso estamos hablando de la membrana plasmática, ¿no? Entonces, es ese el transporte pasivo porque va de una mayor presión a una menor presión, ¿no? Ese es el movimiento que no va a requerir de energía, por eso es pasivo. Y tenemos la otra que también no gasta energía, que se llama la difusión facilitada. Luego está el transporte activo, que aquí ya es con gasto de energía, ¿no? Ahí tenemos lo que es la bomba de sodio-potasio y podrían haber también otras bombas, ¿no? Porque tenemos también elementos químicos dentro de nuestra estructura celular. Y aquí está el transporte de moléculas de elevada masa molecular. La misma membrana, además de hacer transporte pasivo-activo, también tiene estos mecanismos que se llama la endocitosis. Endo es dentro, ¿ya? Gracias a esta endocitosis puede ocurrir lo que se llama la fagocitosis, que es la comida en realidad de la célula, la pinocitosis, que es la bebida de la célula, y esta otra que es mediada ya por un receptor que capta y lleva adentro de la célula, ¿no? Entonces aquí tenemos la comida, bebida y un receptor que esos hacen lo que es la endocitosis, introducir endo dentro, ¿ya? Pero también hay la exocitosis. La exo es eliminar fuera, botar fuera, ¿no ve? O sea, lixiviar hacia afuera también. Eso también puede hacer la membrana de ciertos componentes o sustancias que pueden estar siendo dañinos o que están también en demasía, ¿no? Y lo otro es la transcitosis, o sea, puede también servir como tránsito, en realidad, de otros componentes que están dentro
de la célula. Entonces, vayamos a diferenciarlos, este tipo de mecanismos de transporte. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no?, los procesos de transporte de moléculas de elevada masa molecular? Entonces ahí ustedes me pondrán en la endocitosis, exocitosis, transitosis. O les pregunto, ¿cuál es el transporte de moléculas de baja masa molecular? Tenemos transporte pasivo o activo. O les puedo preguntar, ¿a cuáles les denominamos transporte pasivo? A la difusión simple o osmosis difusión facilitada. O les puedo decir, la bomba de sodio potásico y las otras bombas, ¿a qué tipo de transporte corresponden? Al transporte activo, ¿no? Entonces, aquí se puede jugar con muchas preguntas, ¿no? ¿En qué consiste? Yo les digo, la pinocitosis, la bebida de la célula, ¿no? La fagocitosis, la comida. La mediada por un receptor, ¿a qué tipo de transporte pertenece? Ahí tienen dos respuestas, ¿no? Pueden decir a la endocitosis o al transporte de moléculas de elevada masa molecular, ¿no? ¿Está entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Qué bueno. Aquí estamos recalcando lo mismo, ¿no? El transporte de lo que es la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. Son bien importantes estas funciones porque tiene que entrar dentro del citoplasma la comida, tiene que eliminarse algunas cosas, ¿no? O también algunas veces tenerlo como tránsito, como reserva más o menos, ¿no? Aquí quiero recalcarles la importancia de lo que es el glicocálix, ¿no? Que es donde se hace el reconocimiento de las células o de las moléculas específicas que van a ayudar o contribuir a formar estructuras mucho más grandes, ¿no? El glicocálix, que es la unión de glúcidos a lípidos, de glúcidos a proteínas, van a servir para formar en realidad toda la estructura de un vegetal. ¿Ya? Eso es lo que quiero indicarles. Estoy haciendo bastante énfasis porque tiene mucha importancia dentro de la actividad celular. ¿Ya? Y con eso estamos terminando la parte de la membrana. Y anoten, la membrana corresponde a la teoría del mosaico fluido. A la teoría del mosaico fluido, que está compuesto por proteínas, lípidos y carbohidratos. Tiene tres componentes muy importantes dentro de su estructura. ¿Ya? Entonces, con Mosaico, ¿qué dice? ¿Perdón? Mosaico, ¿qué dice? Mosaico fluido, la teoría del mosaico fluido. Esa es la teoría que de momento está siendo aceptada por todos los investigadores, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar muchas otras teorías de la membrana, pero esta del mosaico fluido es la más aceptada por sus características más que todo, ¿no? Bueno, ¿Está compuesto por qué, Inge? por lípidos, proteínas y carbohidratos. Toda nuestra clase hemos hablado de los tres componentes, jóvenes.
Recuerda, aquí hemos visto bien bonito. ¿Dónde está pues? Aquí está. ¿Cuáles son los componentes? Lípidos, proteínas y glúcidos, ¿no? Aquí están los lípidos, son esta doble capita que están viendo. Hay esto que está traspasando esa capita, que son las proteínas integrales que van a servir para el transporte, ¿no? Y aquí está la capita del glicocálix, donde los carbohidratos están unidos a los lípidos y también están unidos a los a las proteínas, ¿no? A lípidos y proteínas. De ahí viene toda esta importancia que tiene estas membranas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Son los transportes, ¿no? Activo, pasivo, la exocitosis, la pinocitosis, la transcitosis, etcétera, ¿no? Algo que no hayan entendido, jóvenes. Yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento de esta membrana, porque nos da la idea de cómo es que funciona una célula, ¿no? A través de estas membranas, cómo es que ayuda a estas membranas, ¿no? Aquí está un transporte activo utilizando energía. Estos son transportes pasivos que puede ser por una difusión facilitada o una difusión también puede ser pasiva. Facilitada porque es a través de una proteína y la pasiva aquí es a través de la doble capa lipídica, ¿no? Ya, jóvenes, nos vamos a dar 15 minutos de espacio para continuar con lo que va a ser la división celular. ¿Listo? En 15 minutos estamos retornando, a ver, es 8:15 casi. 8:30 vamos a retornar nuevamente a clases, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, está bien, gracias. Dígame, la pregunta, he escuchado. Inge dijo que algunos organoides no tienen membrana plasmática. Sí. ¿Qué pasaría con estos que no tienen o cómo es que aún se mantienen dentro de la célula? Se mantienen porque son estructuras compactas, son los ribosomas, por ejemplo, que es la que vemos en la capita del núcleo, en el retículo endoplasmático, ¿no ven? Diferentes organoides vamos a ver, y tienen una función específica también dentro de lo que es la célula, ¿no? Que es la síntesis de proteínas. Ellos no llevan ningún tipo de membrana que les esté protegiendo. Son sustancias compactas nomás, ¿no? En base a proteínas más que todo. Además, sintetizan las proteínas siempre ellos, ¿no? Y algunas tienen, por ejemplo, su membrana, pero que no cumplen ninguna función a veces, ¿no? Solamente controlan la entrada y salida, ¿no? Pero a veces las membranas, así como las estamos viendo, son más comprometedoras, ¿no? Cumplen muchas funciones, más que todo el de transporte, que es la que hemos desarrollado aquí, ¿no? Un transporte para las moléculas de baja masa molecular y lo que es el transporte para moléculas que tienen una masa molecular alta, ¿no? O elevada también. Buena tu pregunta. ¿Algo más, jóvenes? Ya, parece que no hay más. Entonces nos estamos viendo, ya nos hemos pasado 3 minutos más. Entonces 8:35 vamos a regresar a clases. ¿Listo? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, jóvenes.